guardas de nosotros, estás presente en todo momento, nos ayudas a resolver cada situación que se puede presentar. Gracias porque nos das la sabiduría para poder hablar y a pesar de cualquier cosa, de cualquier tormenta, cualquier tempestad que pueda venir, Adonai, tú nos das la sabiduría para poder saber elegir, saber hablar y darnos la salida de todas las cosas. Gracias porque nuevamente esta semana nos traes una rica y abundante nutrición de tu palabra, de tu Torá, y estamos aprendiendo más porque somos personas inteligentes, llenas de sabiduría, que vamos a la meta que es llegar a la completeza de tu Torá, para que sea manifestada tu Torá en nuestras vidas, que de nuestros poros emane esa dulzura que es tu Torá y que nosotros podamos tener la luz en nuestros ojos y que nuestra boca sea abundante de palabras sabias. Gracias, Adonai, porque la mayoría de que estamos aquí ahora reunidas somos mujeres. Gracias, Adonai, porque nos estás transformando y estás haciendo una mujer sabia, está edificando su casa con la Torá. Gracias porque tú has estado siempre disponible a cambiarnos, pero nosotros necesitamos tener un corazón que sea humilde y disponible para que sea cambiado ese corazón. Gracias, Adonai, por este tiempo. Reprendemos todo espíritu contrario que no exalte tu nombre, todo espíritu contrario que no exalte tu nombre sea reprendido en el nombre de Yahshua, y que todas las cosas que se digan en esta noche sean palabras de sabiduría a través de ti. No queremos escuchar palabras de hombres, sino que palabras de tu Ruach HaKodesh, que seas tú dándonos la guía para poder refrenar nuestra boca cuando queramos criticar. Gracias, Adonai, porque nos has hecho libres y ahora vamos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Adonai, en el nombre de Yahshua. Amén. Amén. Adelante, Laurita. Solo un ratito lo espacio. Bueno, ahora sí compartimos. Gracias al Eterno, ya está. Bueno, shalom, shalom, hermanos. Es bueno poder otra vez aquí estar una semana más creciendo de aliyá en aliyá, gracias al Eterno. Y bueno, empezamos haciendo la exaltación al Eterno y todos nos inclinamos y decimos, Baruch et Yud He Vah He Hameborat, bendecida Yahweh el bendito. Baruch Yud He Vah He Hameborat Leolam Baed, bendito es Yahweh, quien es bendito por toda la eternidad. Amén. Y hacemos también la oración para leer la Torá. Y dice así, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es usted, Yud-Heh-Vah-Heh, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos eligió entre todos los pueblos y nos ha dado su preciosa Torah. Bendito es usted, eterno dador de la Torah. Amén. Ok, entonces, esta parashá, la parashá de esta semana se llama Vayeshet y uno de los significados que tiene es y se estableció. Entonces aquí tenemos a Jacob y Joseph y los aliyot de esa Torah inician desde Bereshit 37:1 hasta el 40:23 en la Torah. Y la Haftará es Amos capítulo 2, verso 6, hasta el capítulo 3, verso 8. Y tenemos también los escritos apostólicos, tenemos Maseiha, Shelihit, que son los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Y que inicia desde el capítulo 7, del verso 9 al 16. Y aquí tenemos, bueno, diferentes imágenes en las cuales vamos a ver que se desarrollará esta parasha. Entonces, como decíamos, esta parasha inicia del capítulo 37 y los puntos que vamos a ver de capítulo en capítulo están aquí resumidos.
Y vemos que en el capítulo 37 está el regalo de Israel, o sea, de Jacob, a Joseph, la túnica, ¿verdad? Esta famosa túnica por lo cual los hermanos se pusieron celosos y lo tenemos también como punto. También tenemos los sueños de Joseph. También veremos cómo los hermanos se confabulan en contra de él para matarlo. También tenemos el momento en el cual él es arrojado a una cisterna o a un pozo y sucesivamente es vendido a los ismaelitas. También veremos el sufrimiento de Jacob por la pérdida de su hijo. Y en el capítulo 38 tenemos a Judá, que se separa de sus hermanos y se casa con una cananea. También tenemos la muerte de los hijos de Judá, y también veremos lo que ocurrió con Tamar. Veremos también a la descendencia de Judá, a estos gemelos que son Fares y Sará, los hijos que tuvo con Tamar. Y en el capítulo 39 veremos que José es llevado a Egipto y vendido a Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Veremos todo lo que sucede ahí y cómo José también es enviado a prisión. En el capítulo 40 tenemos a Joseph interpretando los sueños del copero y del panadero del faraón. Entonces, como vemos aquí está Joseph. Y empezamos, la gematría de Bayeshev. Como le decía en las otras parashá, el método que nosotros estamos usando es el Mishpar Katan, y es un método en el cual se usan las consonantes, como ya hemos hablado, de derecha a izquierda, se escribe en el hebreo, y cada consonante tiene un valor numérico. Entonces, en el método de reducción, lo que se usa son los valores numéricos de toda la palabra, en este caso, Bayeshev, y lo tenemos aquí. Esto es Bayeshev en hebreo. Entonces, tenemos la Bat, la Yud, la Shin y la Bet. Y como vemos, la Bat, la primera consonante a la derecha, tiene un valor numérico de 6. La Yud tiene un valor numérico de 10, la Shin tiene un valor numérico de 300 y la Bet de 2. Entonces, para hacer el método de reducción tenemos que hacer la suma de todas estas consonantes, y sería 6 más 10 más 300 más 2. La suma de eso nos da un 318. Y para reducirlo tenemos que sumar 3 más 1 más 8. Y eso nos da 12. Es interesante porque son 12 tribus. Y la suma de esto del 1 más 2 es 3. Y como ya habíamos visto la semana pasada, y no es casualidad, absolutamente no, vemos que el valor numérico 3 corresponde a la consonante Bet, y lo habíamos visto la semana pasada. Entonces vamos a recordar el pictográfico de Bet, es decir, qué significa esa consonante, porque como habíamos dicho ya, cada consonante en hebreo tiene mínimo 3 significados, de los cuales uno es un antónimo. Entonces veamos qué significa la Bet. La semana pasada les mostré esta imagen, que no es una L, es un pie, y significa todo lo que está ahí, pero yo le he puesto aquí. Levantar significa balanza, también significa confianza, significa avanzar, significa pie rico, persona que da, reunir, juntar, redentor y redención. Entonces, en esta parashá, lo que nos muestra la gematría es que Jacob, Israel, se estableció, es decir, hizo Bayeshev. ¿Y en dónde es que él se establece? Él se estableció en la promesa y en la fidelidad del Eterno, donde esta Gimel que vemos aquí nos muestra que él levantó a un sucesor, quien es Joseph, al primogénito, con la misma emuná y que tuvieron sus patriarcas, como lo hemos visto Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en esta parashá y en las que continúan, vamos a ver cómo él avanza firme, y aún en el tiempo de aflicción, en el tiempo de ser siervo, esclavo, ¿verdad? Y ser prisionero, él continúa a ser rico, porque su riqueza no está basada en lo que podía poseer, sino o sea, poseer materialmente, sino en que él poseía una obediencia, era fiel al Eterno.
Y él, la vida de Joseph nos muestra que él en todos los momentos, en todo tiempo fue fiel al Eterno y esa fue su riqueza. Y esa fue la riqueza que después fue manifestada inclusive materialmente. Y como todos sabemos, él prácticamente fue el redentor, figura de Mashiach, redentor de todo el mundo. Entonces aquí tenemos a Joseph y continuamos a ver un poquito lo que nos dice el pictográfico ahora de toda, ay, perdón, aquí no le había cambiado, el pictográfico de toda la palabra que es Vayeshev, no Toldot, porque ya hemos pasado esa para allá. Entonces, vamos a ver, como habíamos visto, la Bet significa clavo y vemos aquí el dibujito de un clavo, significa unir, conexión y representa al hombre. También ya habíamos visto la Shim, creo que esta no se cambió, se dieron, pero bueno, les voy a explicar. Aquí no va la Shin, sino la Yud, la que está al costado. No sé qué le pasó a la presentación, pero la Yud es ese brazo, ¿ok? Y significa mano, significa poder, significa diestra y también significa Mashiach. Y la Shin, que debería estar en el otro lado, en el pictográfico son dientes y tiene que ver todo lo que tiene que ver con alimentación, con masticar, con nutrirse, ¿verdad? Y también significa virrey, también significa llama eterna, es decir, el Ruach HaKodesh, también significa cambios, y también habíamos hablado que tiene mucha similitud el dibujito en unos pechos, porque significa hecho eso, amamantar, o sea, nutrir de una manera más maternal. Y la Bab, todo se ha ido para atrás. Bueno, la Bet, que en realidad sería la que está aquí adelante, perdonen, pero aquí me ha hecho un poco de juegos la presentación. La Bet en realidad es una casa, y aquí la vemos, y significa casa, templo, morada, familia, dualidad y pares. Entonces, ¿qué es lo que el pictográfico de Toldot de Bayeshet nos está mostrando? Nos muestra que la Bat, que representa al hombre, que en este caso es Joseph, estaba unido al clavo, a la diestra del Eterno. Y que en él también ardía la llama eterna, es decir, en él estaba el Ruach HaKodesh. Y que él fue crecido y alimentado desde el seno del Padre, y no solamente del seno de su padre Jacob, sino que el Eterno durante toda la aventura, toda la travesía de su vida, vamos a ver cómo Él lo va a sustentar y cómo Él lo va a guardar. Entonces, veremos que todo lo que sucedió en su vida tuvo un propósito de afirmar aún más el carácter del Eterno en él, porque sabemos que Joseph era prácticamente la representación de Mashiach. Entonces es por ello que Joseph también es llamado a alimentar a su familia, es llamado a alimentar a su casa. Entonces lo que él hizo no solamente fue alimentarlo físicamente, sino también espiritualmente. Y vemos que aún no solamente alimentó a su familia, sino que a todo el mundo. Entonces el impacto que tuvo Joseph ante las naciones fue el mismo impacto que Mashiach también tiene ante las naciones, y el mismo impacto que nosotros tenemos que dar a los demás. Entonces, si iniciamos la parashá, voy a poner aquí, perdonen un ratito, a mí me corresponde la leyá número 1 y va desde Bereshit 31 del 1 al 11. Entonces aquí tenemos Génesis 37:1, que dice que Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Entonces vamos a recordar un poquito cómo es que él se establece. ¿Qué sucede para que Jacob se establezca en Canaán? ¿Cómo fue que él llegó a establecerse? ¿Verdad? Entonces, recordemos que en Génesis 17:1, y yo le he puesto aquí, bueno, todo el capítulo en realidad habla de que el Eterno se le presenta a Abraham, ¿verdad? Y le cambia el nombre. Pero el Eterno, ¿cómo se presenta? Se presenta como el Shaddai, como dice en el 1. Cuando Abraham era de 99 años de edad, Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé intachable.
Y en el verso 5 le dice, tu nombre ya no será Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te he hecho padre de muchas naciones. Y luego en el verso 8 le dice, a tu descendencia y a ti les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando y yo seré su Elohim. Entonces lo que vemos aquí es que el Eterno en Génesis 17 se le había aparecido como el Shaddai a Abraham, ¿verdad? Y que él cambió su nombre. Y también vemos que él le promete una heredad, le da una bendición, y no solamente para él, sino para su descendencia. Entonces vamos a seguir viendo dónde es que el Shaddai aparece nuevamente en la Torah. En Génesis 28, del 3 al 4, vamos a ver que en este capítulo Isaac bendice a Jacob y le ordena a él a ir a Padán Aram, a casa de Betuel, a buscar esposa. Ya lo hemos visto en la parasha anterior. Entonces, cuando él lo bendice, le dice que el Shaddai te bendiga y te haga fructífero y te multiplique tu ser hasta que se haga multitud de naciones, y que él te dé la bendición la cual dio a Abraham, a ti y a tu ser contigo, para que así poseas la tierra por la cual viajarás, la tierra que Elohim dio a Abraham. Entonces, lo que nos muestra aquí es que otra vez Isaac le dice que el Shaddai, o sea, le da un nombre específico del Eterno, y le dice que él desea que esa bendición que le dio a Abraham también esté en su hijo Jacob. Y no simplemente eso, sino que posea la tierra en la que también Jacob fue peregrino. Entonces, continuemos con los versos. Ahora tenemos el verso de Génesis 35:3, donde en este capítulo Jacob levanta un altar y habita ahí, habita en Betel, donde dice, vamos a ponernos en camino y iremos a Betel y allí haré un altar a Elohim. Entonces en este capítulo prácticamente se cumple la promesa que el Eterno le había dado a Abraham, se cumple con Jacob. Y luego vemos también que en Génesis 35 del 10 al 12, luego que Jacob se establece en Betel, vemos que el Eterno le cambia el nombre, y vamos a verlo. Dice, Elohim le dijo, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Así que él le puso por nombre Israel. Además, Elohim le dijo, yo soy el Shaddai. Sé fructífero y multiplícate. Naciones, ciertamente una asamblea de naciones saldrá de ti. Reyes descenderán de ti. Además, la tierra que yo le di a Abraham y a Isaac, yo la he dado a ti. Y será para ti y para tu ser desde ti, después de ti, que yo te daré esta tierra. Entonces vemos nuevamente que el Eterno se muestra a Jacob como el Shaddai. Hay un cambio de nombre y hay una heredad. Entonces vamos a recordar estos puntos, porque la próxima vez que nosotros encontremos que se hace una bendición en el nombre de Shaddai, la vamos a encontrar en Génesis 49, del 22 al 25, donde Jacob bendice a Joseph. Entonces vamos a ver que va a continuar. ¿Por qué? Porque toda la Torah prácticamente es ir de progreso en progreso, es ir de aliyá en aliyá, y es lo mismo que tiene que suceder en nuestras vidas. Entonces, ¿quién es este Shaddai? ¿Quién es el Shaddai? Vamos a verlo desde el hebreo. El Shaddai es el acróstico de Shomer Daltón de Israel. ¿Y qué significa el Shomer Daltón de Israel? Significa el guardián de las puertas de Israel. Aquí lo tienen en hebreo, de derecha a izquierda, dice el Shaddai, y se los he escrito aquí en español. Entonces, también tenemos, no sé si ustedes han visto en las Mesusá, la mayoría de Mesusá o tienen una Shin o tienen propio el nombre escrito que dice Shaddai. ¿Y por qué tienen escrito el Shaddai? Porque cuando nosotros ponemos la Mesusá, que es un mandamiento en nuestras casas, prácticamente estamos diciendo al mundo externo, sea físico, pero más que todo espiritual, estamos diciendo que el que gobierna nuestra casa es el Shaddai.
Y como les decía, el Shaddai es un acróstico, y lo ven aquí en la otra imagen en rojo, la Shin, la Dalet y la Yud. Es el acróstico del Shomer Dalton Israel, el guardián de las puertas de Israel. Entonces, ¿qué significa Shaddai? ¿A qué se refiere con Shaddai? Existen versos que hablan sobre el Shaddai. Entonces tenemos a Job 35, el capítulo 35, 39, 40, 41, todo, prácticamente todo Job habla del Shaddai, y también todas las parashá que hemos visto hasta ahora hablan de él. Aunque si específicamente no dice, aquí vamos a hablar del Shaddai, pero ustedes cuando lo lean tienen que entender quién es el Shaddai. Entonces nosotros ahorita vamos a ver quién es él, cuál es su manifestación. Entonces en Job 38 del 1 al 6 dice así: entonces Yahweh le respondió a Job desde la tormenta: ¿quién es este oscureciendo mis planes con sus palabras ignorantes? Le dice: párate como un hombre y cíñete, yo haré las preguntas y tú darás las respuestas. ¿Dónde estabas tú cuando yo establecí la tierra? Dime si sabes tanto. ¿Sabes tú quién determinó sus dimensiones o quién extendió el cordel de medir sobre ella? ¿Sobre qué fueron fundados sus cimientos o quién puso su piedra angular? Y continuamos. También le dice del 36 al 41: ¿quién puso sabiduría en las entrañas de la gente? ¿Quién dio entendimiento a la mente? ¿Quién por sabiduría puede numerar las nubes? ¿Quién puede inclinar los odres de agua del cielo para que el polvo se vuelva una masa y sus terrones se peguen el uno al otro? ¿Puedes cazar presa para una leona o satisfacer el apetito de los cachorros del león cuando ellos se echan en sus guaridas o yacen en la emboscada de sus cuevas? Quien provee comida para el cuervo cuando sus pichones gritan a Elohim y andan errantes por falta de alimento. Entonces, ¿quién es el Shaddai? Como habíamos visto aquí, está conformado por dos palabras. La Shad, que significa, en el hebreo la Shad, o sea, la Shin y la Dalet, significa pechos. En hebreo significa pechos. Y tiene que ver con lo que es alimento, nutrición, cuidado materno. Y la Dai, que sería la Dalet, y la Yud, significa suficiente. Entonces el Shaddai es el todo suficiente. Prácticamente cuando nosotros vemos el todopoderoso, el todo suficiente, el Shaddai, se está hablando de la autosuficiencia del Eterno en sí mismo como la fuente de todo lo que es, de todo lo que existe, de todas las cosas que nosotros podemos ver, y cómo Él sustenta todas las cosas y a la vez muestra ese cuidado materno a aquellos que son sus hijos, o sea, Israel. Entonces, por eso veíamos que Él dice, no en Job, ¿quién le dará de comer? ¿Quién hará esto? ¿Quién moverá todo esto? O sea, que todo prácticamente cuanto existe está sustentado por el Shaddai. Pero el Shaddai, así como es todo suficiente, así como es poderoso, así como es guardián, también tiene este lado materno de cuidar a sus hijos con el amor de una madre. Entonces continuemos, porque le dice en Job 42: ¿quiere el crítico seguir disputando con el Shaddai? Que aquel que quiera corregir a Elohim dé una respuesta. Entonces nosotros cuando nos presentamos delante del Eterno tenemos que reconocer ante quién estamos, porque la vida y todo cuanto existe dependen de Él. Entonces nosotros no podemos venir al Eterno y aún en nuestras oraciones queriendo corregirlo o queriendo darle órdenes o queriendo proclamar y hacer todo como a nosotros nos apetece, porque tenemos que reconocer ante quién estamos. Entonces, si seguimos viendo, aún los salmos hablan del Shaddai. Dice en el Salmo 104, del 24 al 30, dice: qué grandes son tus obras, oh Yahweh, en sabiduría las has hecho. Toda la tierra está llena de tu creación. Mira el mar tan grandioso, tan amplio como sus criaturas, innumerables seres vivientes, ambos grandes y pequeños. Los barcos están ahí, navegando de aquí para allá. Leviatán, el que tú formaste para jugar allí. Todos ellos esperan en ti para que tú les des su comida en la debida temporada. Cuando se las das, ellos recogen. Cuando abres tu mano, están llenos del bien. Cuando tú escondes tu rostro, ellos se espantan. Si retraes su aliento, ellos perecen y regresan a su polvo.
Tú envías tu ruaj y ellos son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces vemos que el Shaddai es aquel que sustenta la vida. El Shaddai es aquel que guarda. El Shaddai es aquel que alimenta. Entonces, ¿quién se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob? ¿Y quién acompañó a Joseph durante toda su vida? El Shaddai. Aquel que sustenta, aquel que guarda, aquel que cuida como una madre a sus hijos. Entonces, hay algo interesante porque vemos que el Shaddai estuvo con los patriarcas. Entonces, ¿quién es el que habita bajo el talit del Shaddai? ¿Quién es el que está guardado bajo esa sombra? Como dice el Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Nosotros sabemos que el talit significa sujeción, nosotros estar bajo él. También significa que cuando nosotros nos tomamos del talit, estamos reconociéndolo como nuestro creador, estamos reconociéndolo como nuestro marido. Y como muchas veces nos ha enseñado el pastor, un marido, y en el contexto del Medio Oriente también, no solamente significa aquel que va a tener hijos contigo, sino que también te va a cuidar como si tú fueras su hija, también te va a cuidar como si tú fueras su hermana. Hay diferentes formas, ¿verdad? Entonces, lo que significa estar bajo el talit es importante porque nosotros tenemos que aprender a reconocer si estamos bajo el talit del Eterno, si nosotros nos sometemos a lo que Él dice. Porque, por ejemplo, si un papá nos llama y nos dice, ven hijo, que te voy a cubrir durante la oración, ¿verdad? ¿De qué nos sirve que estemos bajo ese talit durante la oración si nosotros no vamos a estar sometidos a nuestro padre, si nosotros no vamos a estar sometidos a nuestro marido? En mi caso, mi marido es Yahshua, pero en el caso de muchas otras tienen un marido físico, ¿verdad? Entonces, si en el tiempo de oración el Eterno les permite que ustedes estén bajo su talit, tenemos que reconocer que no sirve de nada que nosotros estemos físicamente bajo ese talit si espiritualmente no nos estamos sometiendo a la autoridad que el Eterno ha puesto sobre nosotros. Entonces tenemos que saber también darle ese respeto debido, inclusive a nuestro pastor, a los maridos que cada una de ustedes pueda tener, me refiero a las mujeres y a los varones, saber llevar con respeto el talit porque significa autoridad, porque representa al Eterno. Entonces, es importante porque aquí en el mismo Salmo 91, el Eterno dice, del 14 al 16, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Qué quiere decir poner el amor? Decir que yo amo a Yahshua y que mi testimonio sea diferente, absolutamente no. Recordemos que él mismo dice que quien me ama guarda mis mandamientos. Entonces, nosotros ¿cómo le demostramos nuestro amor? Tal como fue Abraham, tal como fue Isaac, Jacob y tal como vamos a ver que fue también Joseph. O sea, siendo fieles al pacto, sometiéndonos a nuestro marido, no deseando hacer las cosas porque a nosotros nos parece mejor o porque pensamos que son mejores aquello que nosotros pensamos, sino sometiéndonos verdaderamente a aquel que el Eterno ha puesto sobre nuestra cabeza. Entonces es importante recordar que amar es ser fiel, fiel al pacto, a lo que el Eterno dice, no cambiar ninguna palabra. No buscar un plan B, sino hacer lo que Él dice, tal como el Eterno habló a Abraham y a nuestros padres, como lo decía ayer el pastor Cartar, nuestro pastor, decía, si el Eterno les decía hagan esto, ellos hacían, sin titubear, sin decir yo pienso o yo siento en mi corazón. Nosotros tenemos que tener la misma característica que tuvieron nuestros padres. Y si no lo estamos teniendo, tenemos que reflexionar y dejar que el Eterno, a través de su rúa, redarguya nuestro corazón y corregir. Entonces, dice, yo también lo libraré y lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esto es importante porque si no conocemos el nombre del Eterno, no vamos a saber
el nombre de quién llevamos en alto, porque cada vez que nosotros nos presentamos a una persona y decimos, yo creo en el Dios de Israel, si nos presentamos y decimos, yo soy de las raíces hebreas, yo soy mesiánica y nuestro testimonio es diferente a lo que nuestra boca habla, lo que estamos dando por tierra es el nombre del Eterno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque cada vez que él dice yo Yahweh, lo que está diciendo es, se las van a ver conmigo, yo soy Yahweh, de él nadie se burla. Entonces recordemos quién es el Shaddai y cuál es su nombre. Cada vez que nosotros vamos a cualquier lado, nuestro estandarte es él. Entonces lo que nosotros hagamos mal o bien, el resto del mundo lo va a ver. Y si nosotros hacemos mal, vamos a llevar mal a su nombre. Su nombre va a ser vituperiado por los demás. Y eso es lo que el Eterno no desea. Y nosotros tampoco debemos desear. Tenemos que mantenernos fieles a Él, recordar que no es nuestro nombre, sino el suyo. No es nuestra cara ni nuestra figura, sino lo que nosotros representamos ante las naciones, así como Joseph. Joseph se mantuvo fiel a pesar de todas las situaciones. Entonces dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. No es que el Eterno no va a glorificar, sino que nosotros, aún en la angustia, tal como Joseph, glorifiquemos el nombre del Eterno con nuestro comportamiento. Porque más que todo lo que podamos decir, nuestra actitud, nuestra perseverancia y todo nuestro carácter dará, sin decir siquiera una palabra, dará a conocer quién es nuestro Elohim, en quién nosotros confiamos. ¿Okay? Y dice, lo saciaré de larga vida y haré que vea mi salvación. Entonces, aquí prácticamente tenemos la respuesta de quién es el que está bajo el talit. Una persona que sigue en fidelidad, una persona que no rompe el pacto, una persona que no rompe ni siquiera la más pequeñita cláusula de matrimonio, porque eso es lo que nosotros hemos hecho con el Eterno. Y recuerden que lo hemos visto en Parashá pasadas, cuando Jacob hizo ese pacto, nosotros también lo hicimos cuando aceptamos a Mashiach. Y tenemos que volver a revisar nuestra vida, ver en dónde nos hemos quedado. Y si nosotros no estamos bajo el talit del Eterno, bajo el talit del Shaddai, ver en dónde nos hemos quedado. Si nos hemos quedado como Esaú, o quizás como Ismael, o aún peor como Agar, fuera propio de la este. Entonces tenemos que revisarnos nosotros y vernos en cada parashá. Y pedirle al Eterno que nos ayude. Y nosotros estudiar la palabra con conciencia, viéndonos a nosotros dentro de ella, porque si solamente la vamos a ver para luego indicar al fulanito, no vamos a avanzar en nuestra vida, no vamos a quedar igual como estamos. Entonces, acabamos de ver quién es el Shaddai, ¿verdad? Aquel que es el todo suficiente, aquel que guarda a Israel, el que alimenta a Israel como una madre a un hijo. Y aquí lo vemos también con Yahshua cuando la mujer con el flujo de sangre tomó su talit, lo que le decía desde el contexto del Medio Oriente es que yo quiero que tú seas mi marido, pero no marido de relaciones sexuales, sino aquel que me protege, aquel que me alimenta, aquel que me da un nombre, aquel que levanta mi cabeza, porque recordemos que una mujer sin un esposo, una mujer sin hijos, una mujer sin familia e inclusive una mujer enferma, que sabemos que la sangre no era algo muy aceptado en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, que no es aceptado en realidad porque es impureza ritual. Entonces esta mujer que prácticamente todo ese tiempo estuvo en impureza ritual y que no era aceptada, que era menospreciada, deseaba que alguien la tome como esposa y levante su cabeza. Y es lo mismo que el Eterno hace con nosotros, pero si nosotros no nos sometemos a Él y decidimos agarrarnos de su talit estando firmes y siendo fieles a Él. Entonces, continuemos. El cambio de nombre. Hemos visto que el Eterno se presenta como el Shaddai, acabamos de ver quién es el Shaddai y el cambio de nombre. El Eterno le cambió el nombre a Abraham y también le cambió el nombre a Jacob. Y justo el otro día estábamos hablando, ¿no? Ayer hablábamos que sí es importante que nuestros nombres, por ejemplo, yo me llamo Laura,
un nombre pagano tiene que ser cambiado en este tiempo. Vamos a ver qué cosa dice el Eterno. En 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor del Mashiach tiene poder sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que porque Él me ama, yo voy a decir que lo amo y todo queda ahí. No, sino que su Torah tiene que hacer cambiar nuestro corazón. Y es eso lo que tiene poder, su Torah, para que nos sujetemos a Él otra vez, para que estemos bajo su talit, porque estamos convencidos que un hombre murió por toda la humanidad, lo que implica que la humanidad ya estaba muerta, y lo sabemos porque estábamos muertos a nuestros delitos y pecados. Y dice que murió por todos para que aquellos que viven ya no vivan para ellos mismos, sino para que aquel que por ellos murió y fue resucitado. O sea que nuestra vida tiene que ser para Él. Todo lo que hagamos y lo que digamos, lo que pensemos, tiene que ser para Él. Y dice, de manera que nosotros de ahora en adelante no miramos a nadie desde un punto de vista mundano. Aún sin un tiempo contemplábamos al Mashiach desde un punto de vista mundano, ya no más. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, como lo habló el pastor Diego y como lo habló también el pastor Cartar en esta última semana, no podemos quedarnos encerrados en nuestras casas esperando que nosotros mismos desde una computadora prediquemos. Absolutamente no. Tenemos que darnos la oportunidad de ser luz para los demás, de que solo comportamiento, nuestro carácter y aún una sola palabra pueda ayudar a una persona a cambiar, a que conozca verdaderamente al Mashiach, al Eterno, al que servimos. Entonces nosotros no tenemos que mirar a los demás como que, bueno, ese es pecador y yo no le hablo y no me acerco. No, el Eterno no nos menospreció, el Eterno no nos desechó. Entonces tampoco nosotros tenemos que desechar a nadie. Como dijo el pastor Cartar, acerquémonos más a nuestra familia, visitémoslos. No sea solamente desde el WhatsApp o desde una llamada. Busquemos a las personas para que ellos reconozcan, porque si escondemos la luz, entonces ¿a quién vamos a alumbrar? Nos vamos a quedar gordos con todo lo que tenemos y no vamos a dar nada. Y eso no es lo que el Eterno quiere para nosotros. Entonces dice, de modo que si alguno está unido con el Mashiach, si alguno está bajo su talit, si alguno está sujetado a lo que él dice, creación renovada es. Y recuerdan que quiere decir cambio de nombre. Habíamos visto ya en las parashá pasada que cambio de nombre significa nueva creación, un nuevo comienzo, un cambio de estatus. O sea, que Él eleva nuestra cabeza, que cuando nosotros éramos esclavos al mundo, Él nos hizo libre. ¿Libres para qué? Para seguir su Torah, para seguir sus pasos. Que de siervos Él nos adoptó y nos hizo hijos. Eso es lo que significa un nuevo nombre. No que nos cambiemos el nombre físicamente o que vayamos en nuestra partida a cambiar nuestro nombre. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros nos sometamos a Mashiach, que nos sometamos a las autoridades que el Eterno ha puesto sobre nuestra cabeza, que tengamos respeto a nuestros pastores. Entonces, dice que nuestra creación, nosotros mismos seremos renovados, que lo viejo ha pasado, dice. Contemplemos lo que ha venido, es fresco y nuevo, y todo es de Yahweh, quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con Él y nos ha dado la obra de esta reconciliación. Y dice, la cual es que Yahweh en el Mashiach estaba reconciliando la humanidad a Él, sin tomar en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha confiado el mensaje de reconciliación. Una vez más, no nos quedemos encerrados. No dejemos que este precioso tesoro se quede encerrado, sino compartámoslos con los demás. Así que somos embajadores de Mashiach. En efecto, Yahweh está haciendo su apelación por medio de nosotros. Lo que hacemos es apelar por medio de Mashiach, sean reconciliados con Yahweh. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar a los demás. Dice, Yahweh hizo que este hombre que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con él podamos compartir la justificación de Yahweh. Entonces, sigamos. El cambio de nombre y la heredad.
Ahora vamos a ver, habíamos visto los 3 puntos a considerar, ¿verdad? Que Él se presentó como el Shaddai, que hubo un cambio de nombre para ellos, para nuestros patriarcas, y que también hubo una promesa de heredar una tierra. Entonces, con el cambio de nombre y la edad que vemos, vamos a Isaías 56:4, donde dice, así dice Yahweh, al eunuco, en tanto el eunuco que guarda mi Shabbat, que escoge lo que me agrada y se mantenga firme en mi pacto, es decir, fiel, en mi casa, dice, firme en mi pacto, en mi casa y dentro de mis muros. Bueno, ahí creo que se le come un pedacito, dice, habitará en mi casa y dentro de mis muros, yo le daré poder y un nombre mayor que el de mis hijos e hijas. Yo le daré un nombre eterno que no será cortado. Entonces volvamos a lo del nombre. ¿Qué quiere decir que nos dará un nombre mayor de hijos y de hijas o que nos dará un nombre eterno? Que Él elevará nuestra cabeza. Y más allá de cómo nos llamemos, del nombre pagano o Baruch Hashem si nos pusieron nombres hebreos. Pero si no fue así, que eso no nos complique la vida, que eso no nos encierre, sino que al contrario, que, que ese nombre pagano que nos pusieron sea el empuje para que nosotros digamos que eso no somos nosotros, nosotros somos hijos de Yahweh, nosotros somos Israel. Nuestro nombre no queda solamente encajonado en el nombre que nos pusieron. Si nosotros eh, permitimos que el Eterno circuncide nuestro corazón, si lo hicimos verdaderamente, entonces ya no somos más las personas de antes, hemos sido renovados, somos Israel y tenemos que seguir lo que nuestros patriarcas hicieron. Y dice, y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh. No está diciendo que nuestro nombre sea cambiado y que toda la gloria sea para nosotros y que nosotros nos preocupemos por cambiar nuestro nombre. No, lo que está diciendo una vez más es que nosotros llevemos en alto el nombre de Yahweh. Que nosotros nos preocupemos más por cómo es nuestro testimonio afuera y aún incluso dentro de la Quejilá. Dice, para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan, y se mantengan firmes al pacto. Una vez más, todo esto lo hizo Jacob. Todo esto lo hicieron nuestros patriarcas. Y es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Preocuparnos por llevar el nombre del Eterno en alto, no por cómo nos llamemos o por cómo nos llamarán, no importa. El Eterno ya tiene un nombre reservado para nosotros. Lo que a nosotros nos tiene que importar es seguir perseverando, seguir caminando de aliyá en aliyá, no quedándonos atrás, ni estancados, sino seguir adelante. Entonces, también tengo aquí Ezequiel 20 del 37 al 38, donde dice, os haré pasar bajo el cayado y uno a uno os haré entrar en los vínculos del pacto. Miren cuánto importante es para el Eterno, porque nos hará pasar uno a uno. Y dice, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, a quienes se rebelan contra mí, y los sacaré de la tierra de su peregrinación, pero no entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Yahweh. Una vez más, aquí nos habla de quienes no entrarán en la heredad. Entonces, guardémonos de no ser rebeldes, guardémonos de que nuestro corazón no se endurezca, sino que al contrario, nos humillemos delante del Eterno. No perdamos las bendiciones. Ayer el pastor nos decía que el Eterno es el escudo de aquel que obedece, de aquel que se mantiene firme en los pactos. Y también nos decía que el Eterno nos guarda por todos los lados, ¿verdad? Que eran 6 lados. Y es interesante porque ese 6 en el hebreo representa al hombre. Entonces, como el Eterno al hombre de verdad desea guardarlo, pero es nuestro esfuerzo de mantenernos firmes en el pacto, de no ir en contra de él, de no vituperiar ni burlarnos de él, de no blasfemar a su nombre, porque muchas veces, a veces pensamos que aquel que blasfema el nombre del Eterno es aquel que no cree en Dios, un ateo y que dice palabras en contra de él. Absolutamente no. Uno que blasfema es uno que conoce al Eterno. Entonces, ¿quiénes blasfeman al Eterno? Aquellos que estamos dentro de Israel. Si nuestro comportamiento, si nuestros hechos son diferentes
a nuestra palabra y aquello que el Eterno nos ha entregado como revelación, entonces estamos blasfemando el nombre del Eterno. Entonces somos los rebeldes de los cuales se habla en Ezequiel 20, que acabo de leer. Nosotros tenemos que preocuparnos por llevar su nombre en alto, por mantener ¿cómo se dice? Un carácter, al igual que los patriarcas, por ser verdaderamente discípulos de Mashiach. Y ayer el pastor decía que las promesas vienen del Eterno, pero esas promesas tienen que dar fruto. Y cuando dan fruto, suben al Shamaín. Es decir, que nosotros tenemos que exaltar siempre el nombre del Eterno. Tenemos que dar fruto. Si no damos fruto, estamos mal. Si no damos frutos, hay algo que no está bien en nuestra vida. Tenemos que volvernos a hacer una introspección y ver en dónde nos hemos quedado, por qué ya no avanzamos. Entonces, sigamos. En el Salmo 119 dice, 119 del 54 al 57, tus estatutos han venido a ser mis salmos en la morada de mi peregrinación. O sea que el salmista aquí dice que se regocija en la Torah de Yahweh, en donde no es su tierra. Y eso tiene que ser para nosotros. Nosotros no tenemos que regocijar en la Torah del Eterno. Tenemos que estar siempre felices de que el Eterno nos ha revelado algo que no es para todos, algo que es un privilegio y es un honor y es una honra que el Eterno nos haya escogido en este tiempo. Y tenemos que darlo de notar en el lugar en donde nos encontramos. Cuando el Eterno nos lleve a Israel, pues nuestro regocijo será mayor. Pero tenemos que estar felices por lo que Él nos ha dado. Y dice, recuerdo en la noche tu nombre, oh Yahweh, y deseo guardar tu ley. Esto me ha sucedido porque he guardado tus preceptos. Mi porción es Yud He Vah He. He resuelto guardar tus palabras. Miren cuánto importante es que nosotros, aunque no estemos en la tierra como tal, reconozcamos que somos Israel y que donde nos encontremos, nosotros nos regocijemos en su Torah, en aquello que el Eterno nos ha dado. Y cuán precioso es mantenernos firmes, mantenernos establecidos en sus promesas, pero fieles al pacto. No solamente esperar que las promesas vengan y quedarnos sentados, así no es, sino verdaderamente luchar como lo hizo Jacob. Luchar no de que yo voy en contra de ti, sino luchar en el sentido de estar con Él, en intimidad cada día más, de reconocerlo a Él como el Elohim que nos creó, el Elohim que nos sustenta y nos alimenta como un padre a un hijo. Entonces que la Torá sea aquello que verdaderamente gobierne nuestras vidas, que el Eterno gobierne cada día más nuestras vidas. Y nosotros pues nos humillemos cada día más y nos regocijemos día a día recordando su Torá, recordando aquello que Él nos ha dado como heredad, que ahora lo tenemos en las manos. Su Torá es nuestra heredad y si no nos regocijamos en ella y si solamente sabemos decir, ay, yo siento en mi corazón o yo creo, entonces hay algo que está mal. Revisémonos siempre. Entonces, regresemos a la parasha. En Génesis 37 del 2 al 3 dice, estas son las generaciones de Jacob cuando Joseph tenía 17 años de edad y él solía pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos, aun a pesar de que todavía era muy muchacho, dicen un muchacho, una vez él estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, las esposas de su padre. Él trajo un mal reporte de ellos a su padre. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Joseph, aún siendo jovencito, tenía responsabilidades. Y recordemos que quién era el que tenía que tener la responsabilidad dentro de la familia. Pues el primogénito. El primogénito. Entonces lo que vemos aquí es ya nos está dando a denotar que Joseph era el primogénito. Y nos dice que aún él estaba sobre sus hermanos, sobre los hijos de las siervas. Recordemos que hay hijos de primer grado, de segundo grado. Entonces, Joseph, a pesar de ser un muchachito, tenía responsabilidad. ¿Por qué?
porque era digno de llevar una responsabilidad. Y es lo mismo que nosotros tenemos que ver en nuestra vida. Si no tenemos responsabilidades para con el Eterno, entonces nos falta esforzarnos, nos falta ser gente de confianza, inclusive para los pastores, porque nuestra vida no solamente tiene que basarse en estar sentados en la quejilá o detrás de una pantalla, sino en apoyar el ministerio. Porque si no lo estamos haciendo, entonces no somos discípulos de Mashiach. Y dice, ahora bien, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y él hizo una túnica de muchos colores. Aquí, ¿por qué Israel amaba más a Joseph? ¿Por qué dice eso? ¿Y por qué era el hijo de su vejez? Lo que quiere decir eso es que Israel lo tenía como su hijo primogénito. Recuerden que el hijo primogénito era el que iba a llevarse a las responsabilidades que privilegios. Entonces Joseph tenía que tener un cuidado especial, pero no un cuidado especial de que a mi hijo no me lo toque, sino un cuidado especial de darle responsabilidades a edad temprana, de mantenerlo en Torah. Recordemos que ellos nunca se alejaron de la Torah, que Jacob no fue ni burlón ni mentiroso como nos habían enseñado, sino que al contrario, él se mantuvo pegadito. Él estuvo agarrado de la mano del Mashiach, como lo vimos en el pictográfico, y fue lo mismo con Joseph, porque lo que estaba sobre Joseph, sobre los hombros de Joseph, era toda la familia, el nombre de la familia, pero más aún el nombre del Eterno. Entonces Joseph tenía que dar la talla, así como nosotros tenemos que dar la talla a llevar el nombre del Eterno sobre nuestra cabeza, de saber quién es Él. Y dice que le hizo una túnica de muchos colores. Aquí en el hebreo, y no lo he puesto aquí escrito, pero lo que significa en realidad no es una túnica de colores. Lo que significa en el hebreo es la ketunet pasim y significa túnica de mangas anchas o mangas amplias. Y lo que da a denotar que no era una simple túnica, sino que esta ropa, si ustedes han visto a los reyes que usan estas mangas anchas, es vestimenta de reyes. Entonces lo que el regalo que le estaba dando Jacob denotaba ya que Joseph tenía un nivel más elevado, un nivel de responsabilidad mucho más grande dentro de sus hermanos, a pesar de ser el más pequeñito. Y esta túnica no solamente la llevó él, sino que la llevó Jacob y la llevó Abraham, porque recordemos que el Eterno los escogió para que ellos gobernaran y enseñaran Torah. Y es lo mismo que el Eterno hace con nosotros. Porque nosotros tenemos que ser, ¿qué dice en la Torah? Que hizo un pueblo de reyes. No es un pueblo de reyes, es un pueblo de servidores, es un pueblo de Kohanim, de siervos. Entonces la vestimenta de ellos iba de acuerdo a sus responsabilidades y a los privilegios que él tenía. Y tiene que ser lo mismo con nosotros. Vestirnos de la Torah día con día. Y vamos al verso 4, donde dice, vieron sus hermanos cómo le prefería a su padre a todos sus otros hijos y le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. Es importante aquí recordar que dentro de una familia, sobre todo si está en Torah, no existe el odio, como lo habíamos visto con Esaú en la parashá pasada. No hubo una batalla y todo lo que nos habíamos armado quizás en el cristianismo, sino que hubo una reconciliación. Y lo que siempre busca el Padre, así como nuestros patriarcas, es que todo Israel esté reconciliado. Por eso que vamos a hacer un solo palo en su mano. Judá y Efraín será un solo palo en su mano. Entonces, lo que ellos sí tenían era celos, que es lo mismo que Judá va a tener con nosotros, cuando nosotros nos mantengamos firmes y fieles a la Torá, al Eterno. Y luego dice que Joseph tuvo un sueño el cual contó a sus hermanos.
y les dijo a ellos, escuchen mientras les cuento acerca de este sueño mío. Estábamos atando manojos de trigo en el campo, cuando de repente mi manojo se levantó por sí mismo y se paró derecho. Entonces los manojos de ustedes vinieron y se reunieron alrededor del mío y se postraron delante de él. Sus hermanos protestaron y dijeron, si seguramente serás nuestro rey, harás un buen trabajo ordenándonos a todos nosotros. Y ellos no lo odiaron, sino que se pusieron más celosos por sus sueños y por lo que él dijo. Recordemos que todas las traducciones no son detalladas a lo que es el hebreo, porque no puede existir odio entre hermanos, no puede existir. Cuando hay Torah no existe odio entre hermanos. Pueden existir celos, pero aún eso tiene que salir de nuestros corazones. No podemos dejar que los celos endurezcan nuestro corazón y que nos aparten de las promesas del Eterno. Y dice, y él tuvo otro sueño, el cual contó a su padre y a sus hermanos. Aquí está, tuve otro sueño, y allí estaban el sol, la luna y 11 estrellas postrándose delante de mí. Pero su padre lo reprendió y dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Realmente esperas que yo, tu madre y tus hermanos vengamos y nos postremos en la tierra delante de ti? Es interesante porque aquí Rebeca ya había fallecido, ¿verdad? Ya la habían enterrado. Ella prácticamente fue enterrada en el camino hacia Canaán, no llegó a Canaán. Pero es interesante que desde el contexto del antiguo Medio Oriente, cuando una persona fallece, ya sea la esposa o la madre, nunca mueren. Y recordemos que aún eh, Raquel, hay un verso, no me recuerdo muy bien en dónde está, donde dice que aún ella sigue llorando por sus hijos y que el sonido del shofar, de ese cuernito pequeñito, no de largo, es el lamento de Raquel, que llora por sus hijos para que regresen a la tierra. Es por eso que ella no está enterrada en el mismo lugar que los patriarcas. Entonces es importante reconocer que en el eterno nuestro cuerpo muere, pero seguimos nosotros vivos porque tenemos la promesa del eterno, de volvernos a ver, de volver a estar todos unidos. Por eso que él, no es que él sea cabezón y diga, no, no está muerta, no, sino que Jacob tenía plena seguridad de que un día volvería a ver a su esposa y que el Eterno la mantendría con vida, a pesar de que ya no estuviera físicamente. Y en el verso 11 dice, sus hermanos tenían celos de él, pero su padre mantuvo el asunto en su mente. Es decir, que aquí confirma que sus hermanos estaban muy celosos, pero que Jacob meditaba en ello, en todo lo que Joseph soñaba y decía, todo lo que él, porque no es que tú vas a ir donde tus hermanos y vas a decirle, mira, yo soñé esto, no, tienes que tener autoridad y saber lo que estás hablando, no puedes hablar por hablar. Entonces Joseph, a pesar de su corta edad, no era un cualquiera o un jovencito cualquiera, sino que así como el Ruach estuvo en él y como el Eterno lo mantenía, como hemos visto, lo mantenía siendo quien, su protector, siendo su Elohim, porque se presentó como el Shaddai, siendo aquel que lo tenía en su seno para alimentarlo, también le dio autoridad. Y es lo mismo que nosotros tenemos que tener en este tiempo. ¿Autoridad para qué? Para que nuestra testimonio sea conforme a lo que dice nuestra boca, conforme a lo que pensamos. No autoridad para agredir a los demás o ir a hacer marchas, qué sé yo, no. La autoridad de saber interpretar la Torá, de saber escuchar la voz del Eterno, de escuchar para guardar y obedecer. No solamente para quedarnos ahí. Entonces, en esta, vamos a continuar viendo cómo el Eterno, en las próximas aliyá, cómo el Eterno fue fiel y cómo guardó a Joseph.
y que a pesar de estar en prisión, a pesar de pasar todo lo que pasó, el Eterno lo guardó, pero porque Él se mantuvo bajo el talid. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Vengan a lo que vengan, vengan aflicciones, mantenernos bajo su talid, buscar su cobertura, respetar a nuestros pastores, respetar a aquellos que el Eterno ha puesto sobre nuestra cabeza. Y aún a aquellas que tienen sus maridos, respetar a sus maridos, saber reconocer la autoridad de ellos, porque si nosotros no lo hacemos, no reconocemos que ellos son nuestra autoridad, no vamos a tener nunca autoridad ni sobre nuestras sandalias, o sea que no vamos a avanzar ni crecer. Entonces, hermanos, que esta para allá y esta lilla nos continúe a llevar a meditar en aquello que nos falta, a meditar en aquello que podemos ser de la mano del Eterno si nosotros nos sometemos y deseamos verdaderamente que el Shaddai nos guarde, que el Shaddai nos alimente y que el Shaddai sea aquel que nos lleve por la siguiente salida, porque vamos a ver cómo vamos a caminar nosotros junto con nuestros patriarcas. Y bueno, shalom, shalom y bendiciones, Baruch Hashem, bendiciones a todos. Amén. Shalom, shalom. Baruch Hashem por la vida de Laura, y que esta liyá es muy importante porque nos está dando a conocer y nos está recordando nuevamente de que la vida de un escogido, uno que ha sido llamado a ser el pueblo de Israel, a pertenecer al pueblo de Israel, nos está nuevamente recordando de que nuestra vida tiene que ir de progreso a progreso, de progreso a progreso. Ya vimos la vida de Abraham, cómo fue él en su camino cuando esta generación que representa a Abraham fue el que recibe el llamamiento. Luego la segunda generación vemos que fue Isaac, que se ubica, y vemos que la tercera generación es la que se establece, y es la que estamos hablando hoy. La vida de Jacob está mostrándonos esta persona de que tuvo que salir, huir, escoger para poder ahora, lo que estamos leyendo ahora, estamos viendo algo muy importante porque está estableciendo. Vemos que, sí, como decía nuestra hermana Laura en el capítulo 37, versículo 1, solamente ese versículo nos dice: Jacob se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero, en la tierra de Canaán. Entonces vemos que cada generación, Adonai había hecho un trabajo precioso en la vida de nuestros patriarcas. Entonces vemos cómo ha ido progresando para que nosotros, literalmente hablando, nosotros representamos la cuarta generación. ¿Cuál cuarta generación? La que gobernará. ¿Por qué somos nosotros? Porque tenemos a Mashiach, a Yahshua, nuestro Mashiach, el que nos dio la autoridad y nos dio la potestad de poder gobernar. Entonces, tenemos que ver lo que nos está enfocando. Jacob tuvo que conocer el nombre de Adonai, tuvo que ser cambiado el nombre de él para poder tener ese nombre que es perpetuo. Recordemos lo que dice la hermana Laura en Isaías 56, ¿no? Que nos hablaba del versículo 5. Este versículo es algo como una clave para nuestra vida, porque nos está diciendo de que nosotros, para poder tener ese nombre que es mayor que hijos e hijas, ese nombre perpetuo que en ese momento Adonai le había dado ese nombre Israel, es el que ahora nosotros estamos entrando a ese nombre que nosotros nos identifiquemos con las características que estamos viendo de nuestros patriarcas. El cambio de actitud, como nos decía en Salmo 91, 14 al 16, nuestra actitud de no romper los pactos, porque los pactos, ¿qué significa los pactos? Significa compromiso. Cuando nosotros entramos
a ser parte de ese cambio de nombre, que ya no somos pueblo pagano, ya no somos gentiles, sino que tenemos un nombre mayor que hijos e hijas, tenemos ese nombre Israel, está representando de que nosotros estamos siendo perpetuos. La perpetuidad nunca va a ser destruida. Pero si nosotros todavía estamos caminando en Made in China y no hemos todavía enfocado que somos la identidad Israel, entonces sí el enemigo podrá destruirnos, podrá atribularnos, podrá afligirnos, podrá preocuparnos, podrá afanarnos, y entonces no vamos a poder establecer el gobierno de Mashiach que es en este tiempo. Porque es en este tiempo, porque somos nosotros llamados a no quedarnos en las cuatro paredes, como decía la hermana Laura. Es necesario que nosotros comencemos a manifestarnos, no adentro de tu casa, donde te estás conectando en el Zoom, te puedes estar conectando con 1000 personas en el día, puedes estar conectado orando todo el día, 24 horas al día, pero no es esa la manifestación del pueblo de Israel. La manifestación del pueblo de Israel es afuera, en el desierto, cuando Mashiach decide es caminar para poder ver si él era el que era, no el que aparentaba. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que nosotros tenemos ese cambio de nombre, ese nombre perpetuo que nos da esa identidad, y entonces al reconocer que esa identidad mora en nosotros, vamos a poder ver que la Torá es nuestros salmos, como decía el Salmo 119, 54 al 57, porque dice que la Torá son mis salmos. Entonces vamos a andar en la peregrinación y vamos a saber cómo comportarnos, vamos a saber cómo reaccionar en el momento de la circunstancia. Entonces nos va a recordar que tenemos que ir conociendo cómo guardar su ley. Entonces eso nos hace personas que tienen preceptos. Ya no vamos a ser gentiles. Entonces esto es lo que nos está revelando en esta liyá. La liyá número 1 es muy importante para nosotros, porque nos está diciendo establece. Porque muchas veces decimos, yo tengo el llamado de esto, yo tengo el llamado de lo otro, yo tengo el llamado de aquí, el llamado de allá. Pero si no establecemos, porque ¿qué significa establecer? Es comprar esa tierra como lo compra Canaán. Jacob compra esa tierra para poder él conquistar, porque eso es lo que hace un hijo de Israel, conquistar con nuestras actitudes, con nuestra luz, reconociendo y manifestando que somos los hijos de la promesa. Entonces, ahora es el tiempo, porque ya ha llegado el tiempo. Este es el tiempo de que tenía que cumplirse la promesa. ¿Cuál promesa? Que todos seamos recogidos. Pero no solamente recogidos, sino que también tenemos que manifestar esa autoridad que Mashiach nos da para poder representar ese nombre perpetuo que es Israel. Es que recordemos que nosotros tenemos beneficios en la promesa, pero también recordemos que antes de los beneficios vienen los compromisos. Entonces, seamos personas comprometidas con el Adón, a ser personas que amemos la Torá, y no solo de boca, sino que de hechos y acciones. Amén. Vamos a dejar aquí, si no hay preguntas, porque no veo ninguna pregunta en el chat. Por finalizado, todos hemos entendido este hermoso mensaje de la liyá número 1. Recordemos que ya no somos extranjeros, sino que somos pueblo de Israel. Ya tenemos un nombre que nos lo dio nuestro Mashiach. Como decía Laura, nosotros vamos a ser la causa de los celos del pueblo de Judá con nuestras actitudes, cómo nosotros guardamos el Shabbat, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos comportamos. Ya no somos con una mente mundana, porque en la mente mundana, recordemos que los hermanos de José tenían una mente mundana, habían visto
y habían tenido la Torá en sus padres, en su abuelo, su bisabuelo, pero no les importó. O sea, solo lo habían conocido a oídos, pero dentro de ellos no moraba la Torá. Porque una persona que tiene Torá, no hay celos ni hay envidia. Eso es lo que tenemos que entender, que la Aliyah 1 nuevamente nos está explicando que en nuestra vida tiene que ser nosotros ser la luz, pero que te dé, no te importe si la otra persona no lo hace o lo hace, hazlo tú, porque eso somos llamados. Jacob, si se hubiera puesto, Joseph, si se hubiera puesto a pensar que sus hermanos no pensaban como él, la promesa no se hubiera establecido y él no hubiera podido dar alimento a todas las naciones, porque para eso fue llamado él, dar alimento, no solamente a su familia, sino que también a todas las naciones. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a dejar que mañana continúen en esta hermosa porción número 9, que nos está enseñando mucho a crecer, porque vamos de crecimiento de aliyah en aliyah. Crecemos, que nuestros corazones no sean de piedra, sino que sean blanditos, ¿no? Como transforma nuestro corazón. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Eterno por este momento. Gracias, Adón. Te damos gracias por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos has revelado a través de tu Torá y por habernos permitido estudiar tu Torá. Gracias, Eterno, porque eres el dador de la vida y eres el que te interesa que nosotros crezcamos y que crezcamos de aliyah en aliyah para que podamos ser útiles a aquellos que no te conocen, a aquellos que no conocen tu palabra, a aquellos que ahora, si nos damos cuenta o nos ponemos a pensar, ahora están muriendo muchas personas, muchos niños están siendo violados, muchos niños están siendo ultrajados, pero Adonai, sea tu presencia en nuestras vidas para que nosotros podamos ser útiles en el mundo y podamos ser esa luz ahí donde están las tinieblas, ahí donde está la maldad. Estamos viendo, estamos palpando la maldad, estamos viendo tantos casos de maldad y que podemos decir, Padre, esto no lo veíamos hace 5 años, pero Adonai, tú nos cubres y nos guardas y por eso quieres que nosotros seamos esa luz, esa lámpara que es tu Torá, para poder ser útiles en este mundo que está siendo destruido. Gracias, Adonai, porque nos elegiste y ya nos conocías desde el grembo de nuestras madres, y a pesar de todas nuestras fallas y de nuestras malas actitudes, Adonai, no tomes en cuenta todo lo que fallamos todos los días. Adonai, aquí estamos con un corazón humilde, sedientos para que tú seas el que moldee nuestra vida. Dejamos que nuestro corazón sea moldeado a través de tu rúa de santidad. Adonai, gracias por ese hermoso privilegio y esa promesa que nos has dado. Gracias. En todo esto te lo pedimos en el nombre de Yahshua, y que seas tú quedándote con nosotros en el transcurso de la noche. Gracias, Adonai, en el nombre de Yahshua. Amén